Si el Partido Nacional llega a ganar las elecciones, la ministra de Economía y Finanzas será Azucena Arbeleche. Tiene solo 43 años, trabajó ya en el Ministerio de Economía con todos, pero bueno, decidió irse y sumarse a la campaña de los blancos, sumarse a la campaña del Partido Nacional. Y hoy nos visita, consciente de que, justo recién charlamos, consciente de que hay un cambio de vida para ella, ¿no? Pasa a tener otra exposición, pasó a ser más conocida, incluso el día de su presentación muchos blancos la conocieron y se presentaron y le dijeron mucho gusto y era la candidata a ministra de Economía. ¿Cómo te va, Azucena? Buen día. Muy bien, buenos días y muchas gracias por la presentación y que solo tengo 43 años. Y sí, eso bueno, es lo más lindo que me han dicho. Igual sos mayor que el candidato. Igual soy mayor que el será candidato. joven el candidato, ¿no? Que tiene 41. 41 tiene Luis, exactamente. Ahí está. ¿Cómo fue que lo conociste a Luis? Luis estaba en la clase de mi hermana más chica, ¿En el llevamos colegio? en el colegio, así que hace muchos años, como 35, 36 años que nos conocemos. Fueron al British. Fuimos al British. ¿Y alguna vez él, por ser compañero o amigo de tu hermana, fue a tu casa? O sea, ¿se puede decir que capaz que de niños o de adolescentes estuvieron juntos ya en tu casa o en la casa de él? No coincidió que Luis viniera a mi casa. Mi hermana sí recuerdo que alguna vez fue a la casa de él, pero yo no fui a visitarlo. Y durante este tiempo, digamos que nos veíamos porque tenemos amigos, conocidos en común, pero nunca mantuvimos una conversación con respecto a la política, aunque parezca. Pero se veían en reuniones de amigos, a veces. Tenemos en alguna conocidos cena, en un común. Cumpleaños. Por ahí arrancó el acercamiento. Entonces, por lo menos, vos decís que no se hablaba de política, pero capaz que en charlas de actualidad se daba. Es muy difícil que los uruguayos no hablemos de política, sí, ¿verdad? Evidentemente. Ahora, tu amor por la economía, tu pasión por la economía, ¿ya venía de la época de los primeros años del liceo, por ejemplo? Siempre me encantó la economía. Yo creo pero más que la economía, yo creo que mi pasión o siempre mi inquietud fue encontrar como cuál es el lugar en la sociedad donde yo puedo devolver en parte todo lo que la sociedad me ha dado. Me parece que eso es mucho antes que el amor o el interés por la economía. Desde chica, no me acuerdo cuántos años, pero de adolescente iba a ayudar a hacer deberes vigilados en barrios más carenciados, fui catequista en 2 parroquias del barrio. Ajá. O sea, creo que siempre fue más un interés de ayudar. O sea, siempre me sentí una persona muy privilegiada, la educación que había recibido, la familia donde nací, la familia que después formé. Entonces, de alguna manera me sentía que es algo muy personal, ¿no? Y cada uno lo vierte de diferente manera. Después sí surge la economía y empecé a estudiar economía ya en liceo, porque teníamos una materia de economía, sí. Y ahí enseguida me enganché tanto con los aspectos humanos de la economía como con la parte más dura de la parte matemática, que también es una de las áreas que me encanta. ¿Y antes de eso ya te sentías mejor en los números? ¿Eras más buena con los números que con las letras, por ejemplo? Ay, es muy difícil esas preguntas, no sé. Me encantaban matemáticas, eso es cierto, pero economía no se trata de matemáticas. Economía se trata del ser humano, es mucho más. Pero te gustaba la matemática. Me encantaba la matemática, sí, la matemática siempre me gustó. Bien, y bueno, a ver, hoy muchos te están conociendo todavía, pero tenés años trabajando en el Ministerio de Economía. Contanos cómo ingresaste al Ministerio. Mira, ingresé en el 2001. Yo había estado estudiando en Chile, en la Universidad Católica de Chile. Hice un magíster en macroeconomía aplicada. Nunca pensé que lo iba a aplicar tanto a los conocimientos adquiridos, y cuando llego a Uruguay, el economista Alfie me llama para empezar a ver temas de deuda, y ahí yo le digo, yo soy medito las decisiones y balanceo bastante antes de tomar una decisión, y le comento a Alfie que en realidad yo en temas de deuda no me había formado, que mi formación era mucho más genérica, y Alfie me dice, bueno, pero esto se aprende sobre la marcha. Y ahí, a fines del 2001, entro al Ministerio de Economía, pero para ver temas específicos de deuda. Recordemos que después tenemos la crisis del 2002, sí. 2003, o sea que el tema de deuda, de ser uno de los temas, un tema más dentro de lo que era asesoría macroeconómica financiera, el Ministerio de Economía y Finanzas, pasa a ser el tema central durante los siguientes años. Ya tenés un feo temporal arriba, trabajando en el Ministerio. Tengo un feo temporal arriba.
pero que creo que de donde se aprendió muchísimo. Claro, ¿no? claro, eso te formó Sí. también. Eso tuve la oportunidad en un momento muy desafortunado para el país, pero de aprender muchísimo. Con los tiempos muy limitantes, había que tomar decisiones rápidas y salir a la cancha con propuestas concretas. Y viviendo la crisis desde adentro, ¿la pasabas mal en algún momento o no daba para mortificarse y había que estar concentrado solo en el trabajo? Es difícil no pasarla mal, ¿no? Porque claramente había una situación, una vulnerabilidad. Aquí la crisis fue económica, financiera, pero principalmente hay un tema social que se ve dañado. Entonces era muy difícil ser ajeno a lo que estaba pasando. En esos momentos laboralmente, no sé si la palabra lo pasábamos mal, pero eran jornadas de muchas horas, de acostarnos muy tarde, de trabajar todo el tiempo, de mucha coordinación en el equipo, de mucho estrés, digamos. Vamos a ir acá en el tiempo ahora. Contanos, Azucena, cómo fue tu salida del Ministerio de Economía. ¿Qué dijiste cuando renunciaste? ¿Por qué te ibas? Porque en aquel momento el actual Ministerio de Economía hasta difundió un comunicado elogiándote, todo, y después, pocas semanas después, nos enteramos que te ibas al Partido Nacional. Cuando renunciaste, ¿qué dijiste? Cuando renuncié tuve primero una conversación con el ministro Vergara, en donde le dije que yo sentía que se había cerrado un ciclo en mi trabajo en la unidad de gestión de deuda, que esa era exactamente la situación. Yo hace ya varios meses que sentía, como decíamos, ingresé en el 2001 al Ministerio de Economía y Finanzas para ver temas de deuda. A fines del 2005, ahí tuve un año fuera del ministerio, nació mi tercera hija que tiene una cardiopatía, entonces ese año me dediqué a ella y a los otros dos también, pero básicamente por el tema de salud de mi hija. Y trabajé hasta ahora, trabajé con 7 ministros, creo que fue una época muy linda la de la unidad de gestión de deuda, en donde nos fijábamos desafíos importantes, donde se iban cumpliendo las metas, donde recuperamos el grado de inversor, se obtuvieron muchos resultados, o sea, de alguna manera yo sentía que ese ciclo estaba cumplido. Pero por otra parte, realmente yo me sentía muy cómoda donde estaba, no proyectaba hacia adelante mi vida laboral, que tendría que haber hecho, pero no lo proyectaba, y recibí en el último tiempo propuestas de trabajar en el exterior, de ir al sector privado, pero realmente nada me atraía, nada me enganchaba para irme. Cuando recibo la propuesta de unirme al proyecto del Partido Nacional, yo sentí que tenía que tomar un paso atrás, salirme del ministerio y tomar una decisión. Coincidió que yo también, justamente por mi hija, tenía ya una consulta prevista en el exterior, tenía un viaje al exterior, me pareció bueno que era salirme del ministerio y salirme también del país como para reflexionar, a ver realmente cuál era la decisión que yo iba a tomar. Pero, a ver, más o menos la tenías definida. No, la propuesta estaba y hacía un tiempo... ¿No le habías dicho que sí a Luis Lacalle Pou todavía cuando renunciaste? Yo la decisión la tomé después del ministerio. Después. Sí. Está. Me sirvió ese viaje para alejarme. Son decisiones muy importantes, no era cualquier decisión laboral. Yo comentaba que había recibido otras propuestas, pero en esto uno se juega muchísimo más. O sea, yo tenía claro que tengo me siento muy cómoda como servidora pública. Es una característica mía que desde muy chica, desde que entré al ministerio, lo tengo presente, pero esto era algo en un escenario el cual yo no me había imaginado. Claro. Entonces creo que fue unas semanas intensas de discernimiento, por un lado, en lo que se refería a mi persona, yo tenía las capacidades, el deseo de tomar esa responsabilidad, y por otro lado, también estudiar cuál es la agenda que está hoy sobre la mesa del Partido Nacional y qué es lo que hay atrás de esa agenda, cuál es el equipo que tiene el Partido Nacional. O sea, para mí el tema de conocer el equipo y saber que con el equipo que se podría contar una vez en el gobierno era fundamental. Hace parte de mi respuesta positiva, viene dada por esta presencia del equipo. Y cuando se enteraron, ¿no?, los jerarcas del actual ministerio de que te ibas para la vereda enfrente a nivel político, ¿no? Alguno te dijo, Azucena, al final te fuiste porque te ibas con los blancos. ¿Alguno te lo transmitió de alguna manera, el malestar o la decepción? Tuve alguna conversación que
privada y como tal la voy a mantener de reserva. ¿Y trataron de revertir tu decisión o ya era tarde? Simplemente tuviste esa conversación o ya estaba todo el pescado vendido. Cuando los jerarcas del ministerio se enteran, hay alguna conversación, pero está claro, yo no era del Partido Nacional, o sea, creo que estaba en toda mi libertad de tomar de aceptar esta propuesta, tomar ese camino. Pero siempre fue todo en muy buenos términos. El día que te presentaron como futura ministra de Economía, si gana la calle Pou, muchos dirigentes blancos, no votantes blancos, dirigentes blancos te conocieron. Mucho gusto, Azucena, ¿cómo le va? Mi nombre es tal. ¿Es verdad que ya te pidieron plata? ¿Que ya te fueron a agarronear, entre comillas, el día de la presentación? Que te dijeron, mira, Azucena, nosotros precisamos tal cosa, no sé qué. Le hablaban como a la futura ministra. Si me pidieron plata no me di cuenta. A veces tengo esa característica. No te diste cuenta, no, a veces uno lo que no quiere escuchar no lo escucha. Ah, lo que no quiere escuchar. Yo sé que hay periodistas que escucharon eso. Bueno, era un ambiente muy distendido, un ambiente donde estábamos todos muy contentos, empezando una nueva etapa. Yo creo que en ese ambiente distendido se dicen cosas que realmente no se están significando. Era como un mangazo prematuro ya ese, ¿no? Increíble. Me imagino te lo habrán comentado tus compañeros del partido eso también, ¿no? Realmente yo no lo recuerdo de esa manera. ¿No lo recordás? No lo recuerdo de esa manera. Sí. Azucena, ¿vamos a ver algo del día de tu presentación? Bárbaro. Acá está. Hoy he aceptado este gran desafío, que es conducir la política económica de Uruguay en un gobierno del Partido Nacional, y tengo la tranquilidad de contar con un gran equipo en lo profesional y en lo humano, y con un gran equipo unido. Y tengo la tranquilidad personal de saber que voy a dejar todo en la cancha. Como quienes me conocen saben, siempre lo he hecho. Hoy he recibido el gran desafío de ser parte de un proyecto de país en donde lo central está, entiendo yo, en lograr la igualdad de oportunidades para todos los uruguayos. Un proyecto que busca promover una sociedad sustentable. Sustentable en lo social, sustentable en lo demográfico, sustentable en lo fiscal y sustentable en lo ambiental. Parte del principio de la responsabilidad política que debe tener todo hacedor de política económica es no asumir beneficios hoy que luego traerán mayores costos. Y esa es mi visión de país. No voy a plantearles cambios fantásticos, simplemente les vamos a proponer mejorar lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal, porque creemos en las políticas de Estado, en la continuidad de la nación más allá de los gobiernos. No puede comenzar una nación cuando comienza un nuevo gobierno. Simplemente para finalizar, me gustaría leer una frase de nuestro prócer Artigas que dice: en la unión está nuestro poder y solo ella afianzará nuestro presente y nuestro porvenir. Porque soy una convencida que la gran fortaleza de los uruguayos es caminar juntos. Tenemos diferencias, pero esas diferencias nos enriquecen y todos tenemos que caminar juntos para lograr un país mejor. Y se suma a la charla Fede Comesaña, editor de Economía y Finanzas del Observador. Fede, buen día, querido. ¿Todo bien? Bien. Azucena. ¿Qué tal, Fede? Bueno, estabas nerviosa ese día, me imagino, ¿no? Ese día sí era para estar nervioso. Sí, estaba nerviosa y creo que se notaba. No, nosotros no lo notamos, pero yo supongo que, claro, era como el lanzamiento de la vida pública. Exactamente. Ya vamos a hacerte varias preguntas de actualidad con Fede. Yo quiero hacerte una muy reciente. ¿Qué opinas de lo que dijo Dura, que ya generó que la calle Pou discrepara con él? Dura dijo que en 2004 el país estaba bien a nivel económico,
cuando ganó el Frente Amplio, ¿no? Y se venía el primer gobierno de Vázquez. La calle Pou ya salió así, no estábamos bien en 2004. ¿Vos qué pensás? Bueno, creo que en el primer bloque inicialmente yo comentaba, que además estaba en el ministerio en ese momento, que en el 2002-2003 tuvimos una de las crisis económicas y financieras más severas de la historia del país. Y eso repercutió enormemente en lo social. Y yo creo que acá es importante entender los daños que puede tener esa repercusión en lo social. Lo económico y lo financiero, nosotros los economistas decimos hay un efecto rebote, lo económico se soluciona mucho más fácil que los daños en un tejido social. Se demora más y las secuelas quedan. En el 2004, el 30% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. O sea, las caídas en el salario real eran del 10-11%, si tomamos un año en particular. Si vemos lo acumulado en los últimos años, al llegar a la crisis, esto es mucho mayor, el desempleo un 13%. O sea, realmente fue una situación muy complicada que vivió el país. Creo que lo que sí es cierto, que lo que siguió después con los gobiernos del Frente Amplio, creo que en buena medida ya la institucionalidad o el marco regulatorio ya estaba anterior a que el comienzo del gobierno del Frente Amplio. Y fue ese marco regulatorio existente, esa institucionalidad que había, que le permite al Frente Amplio aprovechar y ir más realmente lograr una mejora y salir de esta situación que estábamos. ¿A qué me estoy refiriendo en particular? O sea, hay elementos que ya estaban dados para que el Frente Amplio pudiera, con su conducción económica, aprovecharlo y aprovechar también un escenario externo que era muy favorable. Desde la oposición se dice muchas veces que Astori continuó con la línea económica de los partidos que estuvieron en el poder antes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si ganan los blancos van a continuar con la línea económica del Frente Amplio? Sí. Yo creo que la presentación mencionaba esto, que la manera que a mí me gusta ver el país, que no se refunda cada 5 años, no es borrón y cuenta nueva, empieza un país nuevamente. Y si me permitís, quisiera terminar con el punto anterior, claro, de algunos ejemplos de estos que decía que cuando comienza el gobierno del Frente Amplio, habíamos tenido la crisis de 2002-2003, y un tema en el cual creo que me manejo con libertad y me manejo con conocimiento muy cercano al tema, es lo que se refiere a la política de endeudamiento. En el 2003 hay un canje de deuda muy comprensivo, tanto a nivel local como a nivel general, que ya de alguna manera a partir de ahí se empieza a concebir la política de endeudamiento de otra manera. En mayo de 2003 es el canje, en octubre del 2003 estamos saliendo al mercado emitiendo el primer bono en moneda nacional. Fuimos el primer país en emitir en moneda nacional. O sea, la idea de que había que desdolarizar la deuda del gobierno ya estaba presente en ese momento. La idea de que las reglas de juego se deben respetar. Y en este caso, el respetar las reglas de juego tenemos que hacer un canje, cambiar un título por otro, pero dentro del marco previsto contractual. O sea, el respetar las reglas de juego es algo que luego el Frente Amplio continuó y es uno de los grandes activos del país. Permitime algunos otros ejemplos para ver que hay, por qué me refiero que hay de alguna manera continuidad en las políticas y que de alguna manera el marco institucional estaba dado. En lo que se refiere a la regulación y a la supervisión del sistema financiero, recordemos, en julio-agosto del 2002 tenemos la ley que tiene que reprogramar los depósitos del Banco República y Banco Hipotecario, pero luego en diciembre del 2002, o sea, claramente esa ley respondía a la crisis que se estaba viviendo, pero en diciembre del 2002 hay una ley de reestructura del sistema bancario en donde ya se sientan los cimientos para lo que es la regulación financiera en el día de hoy. El seguro de depósito es de esa ley. Luego el Frente Amplio, al principio del 2005, con el problema de COFAP, ahí se reglamenta el seguro de depósito, pero comienza en la ley de diciembre del 2002. Tenemos la Carta Orgánica del Banco Central del 2008 que perfecciona mucho estos aspectos, pero a eso me refiero de que no es cada 5 años comenzar nuevamente el país y que buena parte de la recuperación que tuvo lugar en los gobiernos del Frente Amplio
corresponden a cimientos que ya estaban. Política de inversiones, creo que fue votada, dividida en el Frente Amplio. Bueno, esa política de inversiones que luego se reglamenta con el Frente Amplio es lo que permitió, junto con otras condiciones, entre las cuales no menor el respeto por las reglas de juego, permite que el nivel de inversión finalmente en Uruguay aumente. Ley de forestación, en estos días estamos viendo la discusión por la tercera planta de celulosa en Uruguay. Bueno, pero esa ley no es de los últimos años, es posterior a los gobiernos del Frente Amplio. A eso me quería referir. Ahora, tú hasta ahora has tratado algunos temas como luces de alerta que hay en la economía uruguaya. Y en particular, recuerdo que has hecho mención a el tema fiscal, el déficit. Desde el gobierno se justifica el déficit fiscal de un 3,3% justamente en una política de deuda que permitió llegar a niveles de deuda neta de un 23%, prácticamente mínimos históricos. Y además en una política de prefinanciación del gasto y de las obligaciones del Estado bastante, digamos, bastante... Precautoria. Sí, conservadora. Entonces, ¿cómo tú estás viendo esta situación y bueno y cómo eso se enmarca en esta campaña y en lo que tú prevés para un eventual gobierno del Partido Nacional? Perfecto. Creo que acá tenemos que separar lo que es el déficit fiscal del nivel de endeudamiento. El déficit fiscal es el que nos va a determinar el nivel de endeudamiento de una economía, ¿verdad? Tú mencionabas que hoy el nivel de déficit fiscal es de 3,3. La estimación para este año, para el 2020, es 3,3 y lo que se espera para el año que viene es algo muy similar, 3,2%, creo que es lo que está en la rendición de cuentas. Y si nosotros proyectamos el nivel de deuda neta hoy, o sea, la deuda neta ha disminuido a lo largo de este tiempo, sí, ha disminuido. Si esa deuda neta la proyectamos para los siguientes años, con los niveles estimados de déficit fiscal, lo que sucede es que esa deuda neta sube, no hay una trayectoria sostenible en términos fiscales. Es lo mismo que una familia, en un mes determinado yo puedo decir, bueno, se gastó más de los ingresos que tuve, se explica de esta manera, pero lo importante no es solamente ver la foto hoy, sino ver la película, qué es lo que va a pasar con el nivel de endeudamiento de esa familia para adelante, a lo cual hay que agregarle qué se espera que suceda con los ingresos de esa familia. Y eso es lo que es la visión que adecuada, me parece, no solamente ver la deuda neta hoy, sino ver cómo va a evolucionar esa deuda neta con un déficit fiscal que hoy se encuentra en 3,3. Ahora, esa preocupación que tú manifestás sobre sobre la trayectoria de la deuda, dados los niveles proyectados de gasto y tanto en las rendiciones de cuentas. Tú como directora en su momento de la unidad de gestión de deuda, ¿planteaste esta inquietud al gobierno? ¿Ya la tenías? ¿Y cuál fue la respuesta? Perfecto. Ahí, Federico, vuelvo a lo que decía inicialmente. Una cosa es el déficit fiscal y otra es el manejo de deuda. El déficit fiscal me va a determinar cuál es el nivel de la deuda, lo mismo que la familia. Si yo gasto más de lo que yo me ingreso, eso me genera esa diferencia, esa brecha entre ingresos y gastos, me va a generar un nivel de deuda. Al siguiente mes, de vuelta, gasto más de lo que de mis ingresos, le agrego una partecita más a la deuda. Y así sucesivamente. ¿Cómo se administra esta deuda? Es otro tema. Le compete a la unidad de gestión de deuda asesorar sobre la administración de ese nivel de deuda. No le compete a la unidad de gestión de deuda asesorar sobre el nivel de deuda. El nivel de deuda es determinado por el aspecto fiscal. Esos son dos temas totalmente diferentes. Volviendo al caso de la familia, bueno, podemos renegociar la deuda, la había pactado en dólares, pero resulta que ahora hay créditos en UI. ¿Por qué no me pido un crédito en UI y voy y pago el préstamo en dólares porque estoy esperando que el tipo de cambio suba o porque mis ingresos, mis salarios están en moneda nacional? No sé si se quedó clara la diferencia. Sí. Dijiste, Azucena, más de una vez que tiene que haber consensos en los consejos de salarios para que los incrementos reales estén relacionados con la productividad. Pero ahí saltó el PIT-CNT enseguida a decir que eso implica un congelamiento del salario real. No creo que sea así. O sea, yo creo que acá lo importante, en primer lugar, no menor,
estábamos recordando épocas en donde había caídas del salario real. En primer lugar, acá se ha tenido ganancias en el salario real, que son bienvenidas, partiendo de niveles tan bajos, y lo que no puede suceder, que haya pérdidas en ese sentido. Acá lo primero que hay que tener presente es que el salario real no puede bajar. El poder adquisitivo de los trabajadores no puede bajar. Entonces, ¿cuál es la propuesta para variaciones, para incrementos por encima de esos incrementos de precio, ¿verdad? El salario real se mantiene, el salario nominal tiene que acompañar el incremento en el nivel de precios y tiene que tener un incremento adicional asociado a la productividad. Ahí el gran desafío es la medición de la productividad. Entiendo que la productividad es difícil medirla a nivel de la economía, es difícil medirla a nivel de ramas, es más difícil medirla a nivel de empresa. Ahí quizás lo más realista es tener mecanismos de descuelgue de las empresas o cláusulas de salvaguarda, una empresa particular en una situación particular. Lo más importante es preservar el empleo. Si por tener incrementos dados por la totalidad de la rama me va a llevar a incrementos que van a terminar deteriorando el nivel de empleo de esa empresa, bueno, hay que contemplar la situación particular de esa empresa. ¿Cómo ves la próxima ronda de negociación salarial, o la primera en la que formarías parte estando en un eventual gobierno del Partido Nacional? Hasta ahora ya incluso el ministro Vergara salió en su momento a decir, bueno, hay que desindexar los ajustes salariales, tuvo respuestas bastante fuertes por parte del PIT-CNT, ya hay algunos planteos también del PIT-CNT en el sentido de atomizar aún más las negociaciones. Entonces, ¿cómo vas viendo todo ese proceso y qué rol asumiría el Ministerio de Economía en las próximas rondas de negociación, dado que en esta administración el Ministerio de Economía tuvo un papel fundamental dentro de las rondas, no solo en trazar el marco, sino también en articular algunas de las negociaciones? Sí. Tú mencionaste que el ministro Vergara ha hablado de desindexar. Yo quisiera aclarar que en el Partido Nacional no hemos hablado de desindexar. Lo que hemos hablado fue lo que dije recién, que los incrementos reales del salario, tienen que estar asociados a la productividad. O sea, no hemos hablado de desindexar. Creo que es un concepto complejo y que no da lugar a confusiones. Lo que nosotros estamos proponiendo es atar los incrementos reales a la productividad. Primer punto. Segundo punto, para que quede bien claro, aunque desde el día 1 esto estaba en nuestra agenda de gobierno, las negociaciones salariales se van a hacer en el ámbito tripartito en los consejos de salarios. La mayor parte de estas rondas estarán en el 2016, pero desde el día 1 hay que sentar a los distintos actores, dialogar, lograr un consenso entre las distintas partes. Y ahí, sin duda que no va a ser un camino fácil, pero creo que lo importante es apelar a que cada uno de los actores, desde ópticas diferentes, cada uno de los actores tienen que poner lo mejor de sí para lograr la mejor negociación, que en definitiva es por el bien de todos. ¿Cómo ves esta discusión que se ha dado en torno a tu candidatura a ministra de Economía? Un cargo técnico contra un cargo político, esa discusión, pero también tiene mucho que ver con esto de la ronda de negociación, claro. Porque para ver qué rol va a tener el Ministerio de Economía. Creo que no hay discusión del cargo técnico y del cargo político para un cargo de ministro de Economía. Creo que claramente yo tenía un cargo técnico en una unidad de gestión de deuda, que repasábamos recién lo que hacía, el manejo de la deuda, y la propuesta que se me ha hecho es eventualmente ser candidata, o sea, eventualmente, esto está sujeto a lo que diga la ciudadanía, ser ministra de Economía, que es un cargo netamente político. O sea, que ahí pensás adoptar un rol político. Hoy sos una persona muy técnica, vos te conocemos como una técnica. El ministro de Economía es una persona, es un cargo político, no se concibe de otra manera. Ahí el desafío va a estar en liderar un equipo económico en donde hay que articular la rigurosidad técnica, eso no lo podemos dejar de lado, no nos podemos olvidar, con la responsabilidad política. ¿Te imaginas articulando vos?
Por supuesto que todos los actores tenemos que articular, me imagino articulando. ¿Y estás preparada para que los sindicatos más radicales te vayan a golpear la puerta del ministerio? Creo que antes de la entrevista tú me preguntabas si estaba preparada para el grado de exposición, para de alguna manera toda mi familia embarcarse en esto, y yo te comentaba que la decisión la pensé mucho y uno piensa en los escenarios. Y evaluaste todo esto. Son todos elementos que uno puso sobre la mesa. No quiere decir que después la realidad supere lo que uno se imagina. O sea, que no puedo decir, estoy preparada, creo que estoy con la mejor preparación que podría tener, pero siempre, por supuesto, que hay situaciones que nos van a sorprender. Pero yo creo que, ahí soy muy optimista, creo que teniendo claro el foco hacia donde uno quiere llegar, yo terminaba, recién ustedes presentaban la frase de Artigas. Acá yo creo que no podemos pensar en una sociedad que está dividida, una sociedad en donde todos tenemos lugares diferentes y cada uno va a aportar su visión diferente, pero lo rico está en ese diálogo. Pero el empresario también puede pensar que, bueno, si estuvo sometido al nivel de conflictividad laboral que hubo durante un gobierno del Frente Amplio, que uno puede pensar afín a los intereses de los sindicatos, ¿cómo será en un eventual gobierno del Partido Nacional, donde ya incluso los sindicatos se plantearon que van a tener una política bastante más confrontativa? ¿Qué mensaje tenés tú para...? Lo que tú planteás es que el escenario hasta ahora no ha sido no conflictivo. O sea, creo que la naturaleza propia de la negociación hace que sea una negociación conflictiva. Y de vuelta, creo que hay que apelar a lo mejor de cada uno y a entender que no se trata de empresario contra trabajadores. Entender que es por el bien de ambas partes y también del Estado, de que tenemos que conseguir medidas de productividad. Porque de repente no son los trabajadores que no quieren proporcionar medidas de productividad, de repente es de parte de los empresarios. O sea, acá todos tiene que ser un juego de ganar de ambas partes. Pero claro, para los empresarios puede haber dos miradas del futuro. Una es positiva si gana el Partido Nacional. Bueno, a ver, si ganan los blancos, en los consejos de salarios se empieza a equiparar más la cosa para nosotros, dirán los empresarios, se va a equiparar todo. Y otros dirán, por ejemplo, exportadores, gana el Partido Nacional, vamos a ingresar en un clima de más tensión sindical, más conflictividad en puerta. Esto capaz que puede afectar las inversiones. No estoy visualizando un clima de más tensión en puerta. Como dije recién, creo que hemos tenido clima de tensión en estos tiempos. La propia naturaleza de la negociación hace que sea de esa manera. No me adhiero a esa visión. Lo que sí creo que en ese juego de tres patas el Estado tiene que tener una relación simétrica con empresarios y con trabajadores. Vayamos a las propuestas y a los números. A mí personalmente me da la sensación, y no lo digo solo por el Partido Nacional, sino por todos los partidos y los programas que los he leído, que hay mucha más cabeza puesta en las propuestas que se hacen, el aumento del gasto, las bajas de impuestos, que en los mecanismos de financiamiento para esas propuestas, para esas promesas electorales. No creo que tú estés de acuerdo con mi afirmación, pero me gustaría saber cómo se trabaja desde el... Me distraje, pensé que iba a ir por el lado de que no hay tanta propuesta económica, sino de otro tipo. No, que no hay, que los canales de financiamiento para esas propuestas no están tan claros, no están tan definidos como las propuestas en sí. Perfecto. Quizás sería bueno retomar con el punto que comentábamos inicialmente, que nosotros sí vemos luces amarillas en el nivel de déficit fiscal actual. O sea, 3.3 no es un nivel que nos parezca responsable. O sea, no es políticamente responsable gastar hoy por encima de nuestras posibilidades, cuando eso va a derivar en que tengamos una deuda cada vez más grande si lo miramos en los próximos años. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? Si queremos mantener el nivel de deuda que hoy tenemos en términos netos, tú hablabas de un 23%, ahí estamos considerando como parte de los activos los encajes de los bancos comerciales en el Banco Central. Si no los consideramos un poco mayor, si queremos mantener ese nivel de deuda neta fijo,
entendemos que tiene que darse una mejora gradual de ese nivel de déficit fiscal de 1,5 puntos. Y aún así, o sea que el primer punto, ni siquiera pasé a las propuestas, necesitamos tener una mejora en el resultado fiscal de 1,5 puntos. No estamos hablando de que se va a conseguir de un día para el otro. Acá hay una sintonía fina que hay que hacer entre la velocidad de los cambios y los impactos de los cambios. Aún así, estamos poniendo propuestas. Pensamos que esa mejora de 1,5 puntos del déficit se logra en la medida que el gasto real crezca menos de lo que está creciendo el producto. Para la totalidad del gasto me estoy refiriendo, ¿no? Si el producto va a crecer en términos reales 3%, 3.3%, lo que se estima en la rendición de cuentas, la totalidad del gasto, si crece a 2.5%, ese es el número que tenemos, al final del periodo de los 5 años llegamos a un déficit fiscal que es 1,5 mejor, o sea, menos déficit del nivel actual. Sumamos propuestas. Propuestas que vienen por exoneraciones tributarias, si tú tuviste la oportunidad de leer las distintas agendas y programas de gobierno de los distintos partidos, creo que tenés presente que las exoneraciones tributarias que está proponiendo el Partido Nacional están desde el día 1 en la agenda del Partido Nacional. Hechos los cálculos, hechos los números, ahí están. A diferencia de otros partidos en donde las propuestas aparecen últimamente, en los últimos días, y no tengo presente los cálculos, quizás en algún medio de prensa se hayan dicho y se me esté escapando. Los cálculos que estaban desde el día 1 en nuestra agenda de gobierno, entre exoneraciones tributarias, entre equiparación de las asignaciones familiares para el plan Estamos Contigo, no vamos a entrar en detalle, pero tenemos unos 360 millones de dólares, a lo cual le sumamos la propuesta más importante, entiendo yo, en términos cuantitativos, que es la de asentamiento cero, que van a implicar alrededor de unos 140, 150 millones de dólares por año, promedio anual, no se va a dar el primer año ese monto, más recursos que de educación, insistimos, no importa el número al que lleguemos, el énfasis tiene que ser en la calidad del gasto en educación, pero algún recurso adicional se da. O sea, estamos hablando de 500, un poco más, millones de dólares que seguro vamos a tener que agregarle al presupuesto nacional. Ahora, ese plan asentamiento Sí. cero es muy ambicioso, muy costoso, como Sí. vos reconocías recién, y ustedes plantean, bueno, renuncias fiscales y también plantean disminuir cargos de confianza. Sí. Ahora, varios de esos cargos de Tú me confianza... estás contestando la pregunta, porque no he llegado a cómo vamos a financiar. Recién estoy diciendo cuánto es lo bien, que más porque o te menos corté. para plantear todos los números. A ver, pero bueno, te estoy empezando a responder esa pregunta porque Sí. te corté, pero varios de esos cargos de confianza ingresaron por concurso, o sea, ¿piensan echar gente que entró por concurso? Acá no se está pensando en echar absolutamente a nadie, y ahora voy a contestar primero la pregunta genérica. Lo que hemos hablado es a la hora de reponer esos cargos de confianza, a la hora de reponer los vínculos públicos, hay que evaluar si se repone o si no se llena esa vacante. Eso hay que tenerlo bien claro, o sea, no se está hablando de echar a nadie. O sea, no, bueno, el candidato Lacalle Pou señaló que en un estudio que el Partido Nacional realizó había 43.8 millones de dólares en cargos de confianza que se podían recortar. Ahora, cuando nosotros los cargos fuimos... de confianza son a término. O sea, el punto, por supuesto que estoy muy empapada con el análisis y lo que estamos hablando, tanto, pero no son solamente los cargos de confianza. Y ahí permítame pasar a la respuesta un poco más amplia de cómo vamos a financiar estos montos. Ahí la base de la fuente de financiamiento es la eficiencia del gasto. Estamos exigiéndole al contribuyente uruguayo que pague sus impuestos y no le estamos mostrando en qué se está gastando. Estamos perdiendo el peso por el camino por ineficiencia. Hemos detectado que hay realmente algunos niveles agregados que es de volúmenes muy grandes en donde con ahorros
racionalizando la gestión, se pueden obtener ahorros muy importantes. ¿Esos ahorros están identificados? ¿Están identificados puntualmente? Bueno, en tal partida tanta plata, porque a veces da la sensación de que... no nos va a dar el tiempo, yo invito a otra reunión al aire o no, para hacer una nota. Tenemos totalmente identificados, tenemos los números del presupuesto, si vemos la rendición de cuenta del año pasado, hay... depende del tipo de cambio que se tome, pero hay 15.000 millones de dólares en gasto, de los cuales buena parte, 60% de esas partidas son gastos de que ya viene dado la forma de ajustarse, son remuneraciones, son contribuciones a la seguridad social, son intereses que ya están pactados. Sobre esa parte no se puede hacer nada, pero sí tenemos flexibilidad en mirar las partidas de suministros, compra de bienes, servicios no personales. Eso es alrededor de 1.500 millones de dólares. Me estoy quedando corta con la cifra. Si ahorros en esas partidas, que además uno puede ver, la compra de alimentos está muy centralizada y se puede gestionar de otra manera. La compra de medicamentos, no tenemos un sistema de stock de inventarios, no sabemos cuándo el medicamento está vencido. No, esos casos puntuales que no me puedo, por razones de tiempo, entrar a detallar, están muy bien identificados. Y un segundo grupo un segundo nivel de ahorro, podemos mencionar, es lo que se refiere a los vínculos, tanto los vínculos públicos como los vínculos, porque una persona puede tener varios vínculos, por eso nos referimos a vínculos, como a los vínculos no públicos. Ahí el crecimiento de los vínculos públicos ha sido de 55.000 personas. No, pero tú estás al tanto de que buena parte de esos vínculos, de hecho hicimos un estudio aquí de ver cómo había crecido, y de hecho hay 30.000 cargos que se pasaron que tienen que ver con el agregado de profesores, de suplentes que antes no se consideraban como vínculos estatales. 10.000 tienen que ver con funcionarios de ACE que antes no se consideraban estatales. Déjamelo poner de esta manera. Estoy también al tanto de la nota de ustedes, me parece que fue una nota muy buena, un muy buen trabajo, en donde además se separó lo que es gobierno central de lo que es intendencias, y donde además se separó lo que son los créditos presupuestales de las vacantes realmente que se han completado, que era una información que nosotros en ese momento no disponíamos. El cálculo que nosotros hemos hecho es que las bajas de funcionarios públicos anuales está en promedio en los últimos años en los 20.000 vínculos. Solo para la parte de vínculos públicos. Si uno considera lo que es las áreas sensibles de salud, educación, seguridad social, si todas las bajas que correspondían a estos sectores se completan, esas vacantes se llenan, de todas maneras se puede generar un ahorro bien interesante. O sea, la propuesta es no reponer la totalidad de los funcionarios públicos que cesan anualmente. Y hemos hecho en detalle los cálculos, hemos mirado las bajas y las altas a qué áreas correspondían, y hay margen para hacerlo. Estamos hablando de otra cosa, ya no de cargos de confianza, sino pero yo de reposición de entrada hablé de los dos temas. Uno son los vínculos públicos, que tenemos este crecimiento de 55.000 vínculos públicos del 2004 a la fecha, hoy en día creo que son 285.000 vínculos públicos que hay. Eso es un tema en donde la propuesta es que la reposición, y de vuelta, no estamos hablando de echar, nadie dijo esa palabra, perdón que lo diga de esta manera, pero me rompe los oídos. No, eso en realidad me parece que iba un poco por el lado de que en la propuesta original que manejaban desde el Partido Nacional había dentro de los cargos de confianza... perdón, nunca se habló de echar, ni de los vínculos públicos ni los no públicos. Bueno, pero se habló de Claro, pero claro, porque son contratos pero de hecho, no renovables. De eso, ustedes en el planteo de 48 millones de dólares, 25 millones de dólares planteaban sacarlos de lo que se llaman los cargos indispensables que crea el presupuesto en el año 2010. Esos cargos si me permite terminar, ¿me deja terminar? Sí, cómo no. Esos cargos están en el presupuesto 2010 marcados como cargos
temporales de derecho público. Los cargos temporales de derecho público no son cargos discrecionales, sino que tienen que entrar por concurso, y además en las reestructuras de los ministerios, que ya hay 4 reestructurados, esos cargos pasaron a estar presupuestados. Entonces, en ese cálculo que ustedes hacían, agregaban cargos que es muy difícil considerarlos de confianza. Eso quizás iba la pregunta. Perfecto. De que esos cargos presupuestados, bueno, ¿se pensaba eliminarlos? Sí, conozco bien las reestructuras, porque por otra parte he estado en bastante concursos cuando cambiamos de régimen a los funcionarios en el ministerio. Son sistemas que son procesos que son muy tienen distintas etapas, evalúan diferentes perspectivas, diferentes aspectos de la persona, o sea que me consta, porque también me dieron mucho trabajo, pero bienvenido ese trabajo para los concursos. O sea que la situación la tenemos bien clara. Cuando nosotros hablamos de los vínculos de funcionarios no públicos, no solamente son los cargos de confianza, son los adscriptos en los ministros, son los cargos de confianza, son... perdón, no me sale la palabra, los imprescindibles. Hay distintas categorías que están dentro de esos 17.000 funcionarios. Nuevamente, los invito, lo tengo, no sé si lo traje en la cartera, pero si no está en mi casa, el cuadro con todos estos números, y lo podemos discutir con todo gusto, pero tenemos claro lo de los números, y tenemos claro que se puede generar ahorros de 140 millones de dólares en lo que se refiere a ambas cosas, en los vínculos públicos y en los vínculos no públicos. Azucena, vos mencionaste este tema, pero quiero insistir sobre él porque hay mucha gente que se lo pregunta, ¿no? Que es en el tema de educación. Aunque sea en la interna, ¿no definieron o no proyectaron un porcentaje del PBI para la educación en el próximo Aunque sea quinquenio? En la interna, no proyectamos. Pablo da Silveira es muy enfático en esto, y él insiste, si queremos ver los números, veamos los números de educación, no de los recursos que se gastan para educación. Veamos la gente que está a nivel, la población. Hoy tenemos población de 18 años, la mitad concurre a centros de enseñanza primaria, de centros educativos. Si miramos además por diferencia de ingresos de la familia, tenemos que los ingresos más altos es el 80%, en los ingresos más bajos creo que es el 25, 26%, o sea, hay una gran dispersión. O sea, hay los indicadores, los números que hay que mirar son los que se refieren a la calidad del gasto y no a los recursos. ¿Hay que seguir destinando recursos a la educación? Sí, hay que seguir destinando. Por eso cuando yo inicialmente hablaba de la cifra que estamos manejando, hablé, además de las exoneraciones fiscales, hablé de asentamiento cero y también hablé de educación. Y no hablé, que tendría que haber mencionado, de infraestructura, que es todo un capítulo aparte, en donde las cifras son mucho mayores a lo que se debería destinar a educación o asentamiento cero, pero ahí entendemos que hay otros canales de financiamiento que no van a exigirle al presupuesto, al déficit fiscal, pagar todo de una sola vez. O sea, básicamente a través de mecanismos de concesiones o de asociación público-privado permite que el Estado pueda financiar ese proyecto a lo largo del tiempo. La actual administración estuvo trabajando, digamos, durante muchos años sobre la reglamentación de esos proyectos de participación público-privado. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguno que haya logrado concretarse. ¿Dónde detectan ustedes los errores y qué va a hacer el Partido Nacional diferente para que este tipo de proyectos salga adelante? Sí, creo que es un punto bien interesante, porque como tú decís, tenemos una ley de asociación público-privado, tenemos una ley de concesiones y tenemos alguna otra ley más dentro de este marco, pero sin embargo no hemos prosperado, no se han visto resultados en este tiempo. Nosotros lo que vemos que a nivel de lo que se define en la reglamentación de esta ley, se ha terminado en un proceso muy engorroso, en donde hay muchos actores a distintos niveles del Estado participando, que participan además en diferentes momentos, que no hay una coordinación adecuada. Falta un organismo competente que de alguna manera tenga la visión completa del proceso y de alguna manera se encargue de que este proceso ese proyecto siga las distintas etapas del proceso.
Yo creo que es un marco muy garantista para el Estado, que hay que revisar, hay que hacerlo que fluya más la inversión, el proyecto, que el proceso fluya más. Creo que un punto muy importante es que carecemos de un plan estratégico en este sentido. Además de que hay que limpiar todo el proceso, carecemos de un plan maestro en donde simplemente, pero casi nada, pero necesitamos tener una lista de todos los proyectos, un cronograma de las prioridades, de cuáles son los proyectos, los montos que cada uno de estos proyectos va a involucrar, y recién a partir de... Y tenemos que tener proyectos, tenemos que presentar los proyectos de forma de que sean rentables. O sea, creo que también se ha fallado en que los posibles inversores, sean los fondos de pensión, sea flujos que vengan de afuera, pero la persona que va a invertir tiene que ver una relación entre el riesgo del proyecto y la rentabilidad del proyecto que sea adecuada. Es importante que cuando digo rentabilidad del proyecto, en esos ingresos, parte de los ingresos tienen que venir del Estado, porque hay proyectos que de por sí no van a ser rentables, pero el Estado los tiene que hacer. Quizás haya una carretera en donde por peajes no se va a cubrir los ingresos de manera que la rentabilidad de ese proyecto resulte atractiva, pero sí puede el Estado dar una renta anual durante el tiempo que se estipule, de manera que la rentabilidad de ese proyecto sea adecuada. O sea, creo que faltó esa combinación de riesgo-rentabilidad que haga atractivo la inversión. Si el Frente Amplio gana las elecciones, el ministro de Economía va a ser Danilo Astori. ¿Vos aceptarías un debate con Astori si te lo propusieran? Yo he contestado esa pregunta. Si no fue el 18 de agosto, como me presentaban, creo que fue el otro día. A mí me parece que lo importante es el debate global. Creo que aquí lo importante sería muy miope mirar solamente el aspecto económico. El aspecto económico es uno más, si se quiere es transversal también, porque necesitamos los equilibrios macroeconómicos, necesitamos una trayectoria sostenible fiscal, necesitamos una inflación que sea estable, que sea baja, que sea predecible, y necesitamos recursos, pero al servicio de asentamiento cero, a servicio de una mejor educación, a servicio de otras políticas sociales. O sea que personalmente creo que la discusión tiene que ser global. O sea que preferís no hacer un intercambio de ideas ministra con ministro, solo de economía. No dije que no prefiero hacer un intercambio de ideas, y dije que al principio yo había dicho que con todo gusto tenía una discusión, una conversación, un intercambio de ideas con el contador Astori. Creo que lo que se merece la ciudadanía para votar responsablemente, creo que es un tema de responsabilidad política. Creo que no es responsable decir no quiero tener un debate porque tengo determinada posición en el ranking de encuestas hoy. Creo que para el ciudadano poder votar necesita entender los distintos programas, no solamente las agendas económicas que tú has leído, sino el programa global, porque acá se trata de programas globales y no solamente de un aspecto. Azucena, muchas gracias por visitarnos. Por favor, hoy. Gracias a ustedes. Fede, gracias también. Por favor. Respecto a la política, aunque pero parezca... Pero se veían en reuniones de amigos, a veces. Tenemos en una conocidos cena, en un común. Cumpleaños, por ahí arrancó el acercamiento. Entonces, por lo menos, vos decís que no se hablaba de política, pero capaz que en charlas de actualidad se daba. Es muy difícil que los uruguayos no hablemos de política, sí, ¿verdad? Evidentemente. Ahora, tu amor por la economía, tu pasión por la economía, ¿ya venía de la época de los primeros años del liceo, por ejemplo? Siempre me encantó la economía. Yo creo pero más que la economía, yo creo que mi pasión o siempre mi inquietud fue encontrar como cuál es el lugar en la sociedad donde yo puedo devolver en parte todo lo que la sociedad me ha dado. Me parece que eso es mucho antes que el amor o el interés por la economía. Desde chica, no me acuerdo cuántos años, pero de adolescente iba a ayudar a hacer deberes vigilados en barrios más carenciados, fui catequista en 2 parroquias del barrio. Ajá. O sea, creo que siempre fue más un interés de ayudar. O sea, siempre me sentí una persona muy privilegiada, la educación que había recibido, la familia donde nací, la familia que después formé. Entonces
de alguna manera me sentía que es algo muy personal, ¿no? Y cada uno lo vierte de diferente manera. Después sí surge la economía y empecé a estudiar economía ya en liceo, porque teníamos una materia de economía, sí. Y ahí enseguida me enganché tanto con los aspectos humanos de la economía. El Ministerio de Economía y Finanzas pasa a ser el tema central durante los siguientes años. Ya tenés un feo temporal arriba, trabajando en el Ministerio. Tengo un feo temporal arriba, pero que creo que de donde se aprendió muchísimo. Claro, ¿no? Claro, eso te formó también. Eso tuve la oportunidad en un momento muy desafortunado para el país, pero de aprender muchísimo, con los tiempos muy limitantes. Había que tomar decisiones rápidas y salir a la cancha con propuestas concretas. Y viviendo la crisis desde adentro, ¿la pasabas mal en algún momento o no daba para mortificarse y había que estar concentrado solo en el trabajo? Es difícil no pasarla mal, ¿no? Porque claramente había una situación, una vulnerabilidad. Aquí la crisis fue económica, financiera, pero principalmente hay un tema social que se ve dañado. Entonces era muy difícil ser ajeno a lo que estaba pasando. En esos momentos laboralmente, no sé si la palabra lo pasábamos mal, pero eran jornadas de muchas horas, de acostarnos muy tarde, de trabajar todo el tiempo, de mucha coordinación en el equipo, de mucho estrés, digamos. Vamos a ir acá en el tiempo ahora. Contanos, Azucena, cómo fue tu salida del Ministerio de Economía. ¿Qué dijiste cuando renunciaste? ¿Por qué te ibas? Porque en aquel momento el actual Ministerio de Economía hasta difundió un comunicado elogiándote, todo, y después, pocas semanas después, si el Partido Nacional llega a ganar las elecciones, la ministra de Economía y Finanzas será Azucena Arbeleche. Tiene solo 43 años, trabajó ya en el Ministerio de Economía con todos, pero bueno, decidió irse y sumarse a la campaña de los blancos, sumarse a la campaña del Partido Nacional. Y hoy nos visita, consciente de que, justo recién charlamos, consciente de que hay un cambio de vida para ella, ¿no? Pasa a tener otra exposición. Pasó a ser más conocida, incluso el día de su presentación muchos blancos la conocieron y se presentaron y le dijeron mucho gusto y era la candidata a ministra de Economía. ¿Cómo te va, Azucena? Buen día. Muy bien, buenos días y muchas gracias por la presentación y que solo tengo 43 años. Y sí, eso bueno. es lo más lindo que me han dicho. Igual sos mayor que el candidato. Igual soy mayor que el será candidato. Joven el candidato, ¿no? Que tiene 41. 41 tiene Luis, exactamente. Ahí está. ¿Cómo fue que lo conociste a Luis? Luis estaba en la clase de mi hermana más chica, nos llevamos en el colegio, así que hace muchos años, como 35, 36 años que nos conocemos. Fueron al British. Fuimos al British. ¿Y alguna vez él, por ser compañero o amigo de tu hermana, fue a tu casa? O sea, ¿se puede decir que capaz que de niños o de adolescentes estuvieron juntos ya en tu casa o en la casa de él? No coincidió que Luis viniera a mi casa. Mi hermana sí recuerdo que alguna vez fue a la casa de él, pero yo no fui a visitarlo. Y durante este tiempo, digamos que nos veíamos porque tenemos amigos, conocidos en común, pero nunca mantuvimos una conversación como con la parte más dura de la parte matemática, que también es una de las áreas que me encanta. ¿Y antes de eso ya te sentías mejor en los números? ¿Eras más buena con los números que con las letras, por ejemplo? Ay, es muy difícil esas preguntas, no sé. Me encantaban matemáticas, eso es cierto, pero economía no se trata de matemáticas. Economía se trata del ser humano, es mucho más Pero te gustaba la matemática. Me encantaba las matemáticas, sí, la matemática siempre me gustó. Bien, y bueno, a ver, hoy muchos te están conociendo todavía, pero tenés años trabajando en el Ministerio de Economía. Contanos cómo ingresaste al Ministerio. Mira, ingresé en el 2001, yo había estado estudiando en Chile, en la Universidad Católica de Chile, hice un magíster en macroeconomía aplicada. Nunca pensé que lo iba a aplicar tanto a los conocimientos adquiridos, y cuando llego a Uruguay, el economista Alfie me llama para empezar a ver temas de deuda, y ahí yo le digo, yo soy medito las decisiones y balanceo bastante antes de tomar una decisión, y le comento a Alfie que en realidad yo en temas de deuda no me había formado, que mi formación era mucho más genérica, y Alfie me dice, bueno, pero esto se aprende sobre la marcha. Y ahí, a fines del 2001, entro al Ministerio de Economía, pero para ver temas específicos de deuda. Recordemos que después tenemos la crisis del 2002, 2003, o sea que el tema de deuda, de ser uno de los temas
un tema más dentro de lo que era asesoría macroeconómica financiera. Nos enteramos que te ibas al Partido Nacional. Cuando renunciaste, ¿qué dijiste? Cuando renuncié tuve primero una conversación con el ministro Vergara, en donde le dije que yo sentía que se había cerrado un ciclo en mi trabajo en la unidad de gestión de deuda, que esa era exactamente la situación. Yo hace ya varios meses que sentía, como decíamos, ingresé en el 2001 al Ministerio de Economía y Finanzas para ver temas de deuda. A fines del 2005, ahí tuve un año fuera del ministerio, nació mi tercera hija que tiene una cardiopatía, entonces ese año me dediqué me dediqué a ella y a los otros dos también, pero básicamente por el tema de salud de mi hija. Y bueno, trabajé hasta ahora, trabajé con 7 ministros, creo que fue una época muy linda la de la unidad de gestión de deuda, en donde nos fijábamos desafíos importantes, donde se iban cumpliendo las metas, donde recuperamos el grado de inversor, se obtuvieron muchos resultados, o sea, de alguna manera yo sentía que ese ciclo estaba cumplido. Pero por otra parte, realmente yo me sentía muy cómoda donde estaba, no proyectaba hacia adelante mi vida laboral, que tendría que haber hecho, pero no lo proyectaba, y recibí en el último tiempo propuestas de trabajar en el exterior, de ir al sector privado, pero realmente nada me atraía, nada me enganchaba para irme. Cuando recibo la propuesta de unirme al proyecto del Partido Nacional, yo sentí que tenía que tomar un paso atrás